Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario que nos esté viendo en esta transmisión de Versus. Gracias a todos los que se siguen aquí en esta liga desde que arrancamos desde las 7:20 de la mañana con la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente también viene ya esta conferencia, viene Café y Noticias y ahora es lunes y nos toca Versus. Bienvenida Meme Yamel, bienvenida Dani Barragán a este espacio en donde vamos a analizar todo este tema relacionado con lo que está sucediendo en las, puertas abiertas, esta política de Morena que tenemos ya, que pareciera que sí van a seguir con todo este tema de tratar justamente de abrazar a varios perfiles que son muy polémicos, a varios perfiles también que incluso hemos dicho que son impresentables de la política, pero que ahora pareciera que a Morena se le ha olvidado todo lo que dijeron en un pasado. En la semana vimos a Adrián Rubalcaba, esta semana estamos viendo también todo lo que está pasando con el expriista de allá de Durango y una afiliación por parte de Luis Enrique Benítez Ojeda, quien es actual diputado local de allá de esta entidad. Se suma como militante de este partido Movimiento, y lo cual pues ya despertó distintas polémicas y distintas críticas. Así que Meme, ¿qué te parece si arrancamos contigo en esta ocasión para ver justamente si sí vamos o no por un buen camino con todo esto que está pasando con Morena? Entonces, ¿qué piensas de estas adherencias que se vieron esta semana, tanto Adrián Rubalcaba como Luis Enrique Benítez Ojeda? Bueno, estos dos, particularmente de Adrián Rubalcaba ya lo medio mencionábamos en el programa pasado, antes de que se confirmara su nombramiento. Y luego ocurre algo que me parece muy lamentable, que es esta burla que se hace desde un empresario que ya tenía confirmado desde antes que este hombre iba a ser el director del metro, y que se burla, ¿no? Como diciendo, es mejor que seas director del metro que ser gobernador de Tlaxcala. Y Tlaxcala sí existe, aunque este empresario aparentemente se le olvida. Creo que aquí se parten varios puntos del análisis. El primero es el contexto político ya cuando están gobernando, como es el caso de Adrián Rubalcaba, que uno pudiera, y no quiero usar la palabra entenderlo, pero uno lo puede ver como Adrián Rubalcaba en algún momento deja el PRI, se suma a los esfuerzos de la 4T durante la campaña, y entonces en la vieja usanza de la política pues hay que ser agradecidos. Creo que ese agradecimiento debe de llegar a un punto, sobre todo entendiendo que, y de eso también se parte lo de Benítez, que uno puede estar agradecido cuando esa persona genuinamente hace algo positivo. En el caso de Adrián Rubalcaba, hasta Coajimalpa se perdió. O sea, ni siquiera, todavía si Coajimalpa lo hubiera ganado Morena o la 4T, dices, bueno, Adrián Rubalcaba se puso a trabajar y entonces logró que... En el caso de Adrián Rubalcaba, yo no sé genuinamente qué es lo que le suma a la 4T. Decía la jefa de gobierno, Clara Burgada, que tiene mucha experiencia administrando, y como ya lo hemos visto, la auditoría, la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría, pues así que digas, híjole, qué buen administrador es. No. Entonces, todavía si dijeras, es bueno administrando, no le veo mucha justificación a Adrián Rubalcaba. La presidenta dice, denle una oportunidad. Ok, se le da una oportunidad, pero creo que aquí es una oportunidad para, sea la que sea la verdadera razón por la que Adrián Rubalcaba termina en el metro, que Adrián Rubalcaba entienda que tiene los ojos del pueblo encima. Claro. No solamente los de los simpatizantes de Morena o de este sector más puro del partido, no, sino de la ciudadanía en general, de aquellos que a los que traicionan el PRI o aquellos a los que abandona en la alianza PRIAN, incluso hasta su amiga Sandra Cuevas, sino también a los que están de este lado esperando que haga un buen trabajo, a su amigo Villa. Sino esperando también que esté muy consciente que está más bien ya administrando el sistema de transporte más grande del país, el que recibe en dinero líquido millones de pesos, porque son de la gente que va y que paga con el pesito. O sea, recibe, si no estoy mal, otra vez vi un cálculo de 17 millones de pesos, creo que semanales o diarios, no recuerdo el monto, pero es un monto muy grande el que recibe Adrián Rubalcaba, el que va a recibir como administrador del metro, y el metro mucho ha estado señalado por el tema de mantenimiento, ¿no? Recordamos justo como estábamos encima de este tema cuando la presidenta era la jefa de gobierno por lo de la línea 12, y se nos olvidaba mencionar mucho el tema de Mancera, ¿no? ¿Qué hizo Mancera mientras fue jefe de gobierno con el mantenimiento del metro, que fue opaco, fue omiso, fue muy poco transparente? Entonces, Adrián Rubalcaba trae una chamba encima. Y yo genuinamente espero porque no espero que triunfe. O sea, lo peor del caso es que no espero que le vaya bien. Espero que en cualquier momento la va a regar
y que la ciudadanía va a estar encima, y espero equivocarme, o sea, genuinamente también espero equivocarme y que nos sorprenda porque no se le desea mal a nadie, pero los antecedentes que tienen no son los mejores. Entonces, Adrián Rubalcaba va por ahí. Y el caso de Benítez se parte exactamente igual. En el contexto político electoral, se puede entender que uno, en medio de la guerra, le restas un perfil al partido político contra el que estás compitiendo con miras a restarle votos. Esa es la teoría. ¿Ha funcionado antes? Claro que ha funcionado antes. Hemos visto muchos otros perfiles que incluso hasta un poco en percepción, cuando dicen, se fueron los priistas, pensemos el caso de Hidalgo, cuando los priistas empezaron a abandonar la bancada del PRI y que empezaron a abandonar todo esto, empezó a disminuir muchísimo no solamente al PRI del Estado, sino al PRI nacional. En un contexto de un Alejandro Moreno está destruyendo al priismo, ya no puede con el partido y sus líderes partidistas tampoco pueden. Entonces, en el caso de Durango, podría uno entender, creo que le están tirando exactamente a lo mismo. Están compitiendo contra el PRIAN en un gobierno que es actualmente del PRI, el gobierno del Estado, van por las alcaldías y uno pensaría, bueno, vas a buscar quitarle estos eslabones que tienen un cierto poder al interior del PRI, que tienen la famosa estructura, para entonces sumarla a Moreno. Esa es la teoría. Lamentablemente, así como en el caso de Rubalcaba, Benítez se parte igual. Benítez no tiene nada. O sea, Benítez sí es un perfil que ahí estaba, es diputado local pero Benítez no tiene absolutamente nada que ofrecer. Y creo que los errores de Morena ya ni siquiera son Benítez. Es el propio Enríquez. O sea, el propio doctor Enríquez, el candidato a la alcaldía de Durango, a la capital, creo que es un gran recordatorio. Recordemos que este particular personaje entra al Senado, ni siquiera entra por Morena, entra por otro partido. Y ya estando en el Senado, eso fue en la administración pasada, en el sexenio del presidente López Obrador, él entra al Senado y estando en el Senado es Ricardo Monreal el que hace la transición. Entonces lo saca del partido en el que estaba y ya lo pasa a Morena. Y ahí estuvo, intenta ser gobernador, no le sale y hoy está intentando ser alcalde con miras a ser gobernador en el próximo proceso electoral del 2027. ¿Qué pasa con Enríquez? El propio Enríquez ha sido señalado de lo mismo que Benítez, de insultar al presidente López Obrador, de incluso levantar a la gente en Durango. O sea, es un personaje que tiene señalamientos ciudadanos que nunca han sido investigados a profundidad, de manera mucho más grande, pero tiene señalamientos también de no ser el mejor perfil. Y la gente eso lo está cuestionando. Entonces, si ya tienes a un candidato, ya tuvo una administración completa estando en Morena y que ya tiene un mal señalamiento, pero lo quieres poner como candidato, ¿qué te da o por qué quieres agarrar a otro priista que tampoco tiene los mejores antecedentes para entonces sumarlo? Esas son las preguntas, porque, ojo, yo creo fielmente que hay gente buena en otros partidos políticos, no generalizo, pero lamentablemente esa gente buena no siempre es la que está en los cargos públicos, no siempre es la que está en algún puesto de elección popular. Normalmente son los que hacen la chamba, son los que hacen las estructuras, son los que están atrás, no los candidatos. Y también puedo entender genuinamente que la gente, y eso lo digo por una propia experiencia personal, cambie de parecer por un tema ideológico. Sí, eso este fin de semana se estuvieron sacando mucho en redes. Sí, o sea, y por eso lo digo, yo lo entiendo genuinamente, porque claro que había un gran sesgo mediático, un gran sesgo mediático. Creo que quienes menos los sufren son los que están en la Ciudad de México y ahora con Urbana, porque son los que les tocó ver muy de cerca, evidentemente Tabasco, lo que pasaba con el proceso del presidente López Obrador, cuando fue todo lo del desafuero y demás. Pero aquellos que estábamos afuera, éramos, no quiero decir la palabra víctimas, pero estábamos mucho más susceptibles al sesgo mediático y consumimos la información que nos llegaba. Y la información que nos llegaba no era la misma que les llegaba absolutamente a todos o a los que estaban en las bases, y tampoco generalizo. Pero de manera muy clara, sí creo que puede haber una transformación ideológica. ¿De qué depende esa transformación ideológica? Depende meramente de ti, de que no vas ni siquiera por intereses. No me estoy moviendo porque quiero un cargo público, no me estoy moviendo porque estoy buscando que me den un hueso, no me estoy moviendo porque tengo mi estructura ahorita vestida de rojo y mañana la voy a vestir de guinda. No es por eso. Genuinamente se mueve por ideales, porque algo pasa en tu vida y entonces cambias de percepción y dices, ok, me pude equivocar, y empiezas como este proceso de reconfigurar tus propias ideas. Yo eso no lo veo ni en Adrián Rubalcaba, ni tampoco lo estoy viendo en Benítez, ni mucho menos lo veo en Enríquez. Y así nos podemos ir con una lista muy larga. Claro. Pero no somos los únicos. Ojo, y por eso quiero ser muy clara, porque no está mal que el partido tenga puertas abiertas. El problema son los filtros. O sea, el partido se ha construido, y eso lo han dicho muchos, el partido va en contra del fascismo. Ok, es un partido que tiene una clara tendencia social, que tiene una clara tendencia primero a los pobres, el no mentir, no robar, no traicionar, eso está claro. Y en esa idea caben muchas personas con distintas ideologías. Si vas a hacer eso, ¿qué necesitas dentro del partido? Filtros.
También necesitas métodos de control y que el Consejo de Transformación, la Comisión de Honestidad y Justicia tenga un papel muy importante para poder hacer el contrapeso con aquellos perfiles que ya entraron y que están haciendo mal dentro del partido. Ningún partido está exento de escándalos, ni mucho menos, y tampoco se ha muerto lo viejo ni lo nuevo ha terminado de nacer. Pero a mí lo que me está faltando ver son estos filtros, son estos mecanismos donde veas que, ok, sí, pues vente, partido de puertas abiertas, vente para acá, pero antes de ser candidato no solamente te vas a ir a capacitar al Instituto de Formación Política, que ya vimos que eso no ocurrió, por ejemplo, con Sergio Mayer, y no sé si eso ocurrió con Adrián Rubalcaba, no sé si eso ocurrió con los demás, que entiendo son servidores públicos, no candidatos, entonces cambia un poco la cosa, pero no solamente es la formación. Además de la formación es qué vas a hacer para demostrarle tú a la gente que efectivamente cambiaste. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para demostrarle a la ciudadanía que ya no piensas como antes? Es hechos, no palabras. No solamente es dime algo, ¿no? Sino son hechos. Eso es lo que no estoy viendo dentro del partido. Y tampoco estoy viendo a una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia muy activa. Gran ausente. No la estoy viendo. La vimos con el caso de Yunes, pero la vimos como a la par. Yunes diciendo antes que la Comisión de Honestidad y Justicia que no lo podían afiliar, y Yunes diciendo es que siempre ya no me quiero afiliar. O sea, primero sale Yunes con el comunicado y luego sale la Comisión de Honestidad y Justicia diciendo que ya no lo podían afiliar. O sea, no ves un orden. En realidad tuvo que haber salido primero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a decir, y no tardar tanto. Exacto. Además, y los procesos son muy tardados. O sea, lo que hoy la gente ya no quiere el método burocrático. La gente está cansada del dime y luego veo a ver si se me olvida. Pero además como si Yunes, por ejemplo, tomando este caso, fuera un político que estuvo escondido durante muchos años, de los que no se ha documentado ni su poder ni el de su familia. Sí. O sea, es una familia de caciques que han controlado Veracruz y que además toda la información ha estado documentada. No es como que te tengas que ir a buscar un archivo, ahí algunos expedientes. O sea, la información la tienes aquí, ¿no? Para ser un poco más eficaz. Exacto, o sea, creo que a eso me quedaría yo. O sea, no es como que no sean hechos que la gente señala, no es como que, ay, no sabía, ay, me acabo de enterar. No, son hechos probados, denunciados, que incluso se habían denunciado. El caso de Benítez. Sí. O sea, los insultos que hizo en contra de la hoy presidenta y en contra del expresidente López Obrador no los hizo hace 6 años, no los hizo hace 10, los hizo hace 1, los hizo hace 2. Y súmale que tienes a dirigencias locales alzando la voz, que eso también es muy bueno. Nadie salió a decir, a ver, yo no quiero a Yunes. También ya salió una congresista, Margarita Valdés, si no me equivoco, su nombre también ya dijo, a ver, no puede ser así tan fácil esto que están haciendo, ¿no? Entonces, si ya tienes la información, la documentación de estos personajes, tienes a tu dirigencia estatal diciéndote, oye, no, alerta, cuidado, esto no, o sea, ¿qué más quieres? Ya, señales de humo, que para darte cuenta de que ¿qué hacemos? Pero eso, fíjate, eso creo que también nos da esperanza. O sea, el decir, espérate, al interior del partido no todos están de acuerdo con eso. O sea, el que no todos, porque en el PRI eso pasaba, ¿no? Muchos que intentan compararlo un poco con el PRI, en el PRI eso pasaba, entrara quien entrara, te callas, ¿no? Te callabas y todos se alineaban, la famosa alineación. Aquí no. Y eso sí me gusta. Ver que hay voces que dicen, a ver, yo como la senadora, como cuando fue el caso de Tlaxcala, de este lamentable comentario, salió el comunicado del gobierno de Tlaxcala, de senadoras de Tlaxcala, a decir, espérame tantito. O sea, eso queremos sí, cómo se están organizando. Y yo espero, todavía no llegan las disculpas, ¿verdad? O sea, eso es lo que sí me gusta ver, porque sí te habla de que no todo está mal. O sea, hay focos rojos, hay alertas, hay que señalarlas, hay que hacer una crítica constructiva, ojo acá partido. Pero también me gusta el ver integrantes del propio partido decir, yo no estoy de acuerdo. Porque eso sí te habla de una esperanza y de este proceso de transformación que se está dando, que requiere de muchos, muchos, muchos factores. Ustedes están aquí escuchando Versus con Dani, con Meme, conmigo, y nos falta una integrante a quien le damos la bienvenida, Alina Duarte. Ustedes ya estaban diciendo por acá, oigan, como que falta una persona aquí en esta mesa. Hoy no se pudo trasladar hasta acá, hasta los estudios de Sin Embargo, pero sí la tenemos a través de una videollamada para que nos dé todas sus impresiones. Así que bienvenida, Alina Duarte, a este Versus. Muchísimas gracias por haberte conectado y estar escuchando todo este análisis. ¿Qué piensas tú de estas incorporaciones que está haciendo Morena y sobre todo cómo se están infiltrando estos perfiles priistas? Ya lo hemos hablado aquí en Versus, pero ¿cuál es el mayor temor? ¿Cuáles son los principios que tienen dentro del PRI que ya se les olvidaron a estos dos personajes, Adrián Rubalcaba, y que también se le olvida ahora a Luis Enrique Benítez, que tanto miedo están causando y tanto miedo también hace que las dirigencias locales, que senadoras estén organizando
aprovechando para levantar la voz y decir aguas con lo que está pasando dentro de Morena. Muy buenos días, Alina. ¿Nos escuchas, Alina? Ahí los escucho perfecto, fue mi culpa. Les mando muchos saludos a todas, a todo el auditorio. Me da gusto estar con ustedes nuevamente en este lunes. En efecto, Perla, yo creo que ya habíamos venido hablando en varias ocasiones sobre lo que implica, ¿no?, el rumbo de Morena, y cuando dices cuáles son esos miedos, esos riesgos, esos retos, me parece que ese es el debate, ¿no?, que hoy está dando la militancia, que debería de estar dando el partido, y por ahí yo quiero entrarle porque yo creo que esto nuevamente voy a decirlo y voy a aparecer grabación durante todos estos últimos programas. Hay que establecer un debate sobre las situaciones concretas de dónde se encuentra el partido, cuáles son esa correlación de fuerzas a lo interno y sobre todo cuál es el horizonte que se quiere construir. El partido se forma a partir de una gran alianza producto de los debates y los análisis de que estas confrontaciones, y siendo pues minoría, ¿no?, dentro del espectro de la radiografía electoral, no podían disputar, no podían ganar esas elecciones. Lo que hacen es pues tratar de evitar y de blindar los fraudes que ya se habían venido dando en 2006, en 2012, después con la compra del voto, y lo que hacen es ampliar este panorama, hacer alianzas electorales, ver con quién se puede sumar a escala nacional en un movimiento que, si bien es herencia de los grandes movimientos campesinos, obreros, sindicalistas de varias décadas, pues tiene mucho su germen, ¿no?, en una figura como Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, ciudad que es vanguardia desde los 80s, tanto de izquierda en la victoria de los derechos conquistados, de luchas estudiantiles, sin menospreciar lo que había venido ocurriendo en el resto del país. Entonces, lo que hace en ese momento, pues ya lo que queda del PRD es que ese sector más de izquierda, que yo ahí, por ejemplo, ayer veía que decían que Claudia Sheinbaum no tiene esa tradición partidista. Bueno, Claudia estuvo en la fundación del partido, sí se vino involucrando, tal vez no es esta referenta de las grillas y los pleitos, pero sí del trabajo de base. Ahí es en donde se suma la conformación de este nuevo partido de Regeneración Nacional, en donde pues lo que hace es establecer una serie de alianzas con diferentes actores a nivel nacional para que la victoria del 2018 sea una de manera contundente. Y eso fue lo que ocurrió. Se sumaron varios personajes. Esto no acaba de empezar, esto es una estrategia que se vino dando desde la conformación, desde la génesis de Morena, con Andrés Manuel López Obrador al frente, y que permitió ganar gubernaturas, diputaciones y ya en la parte más reciente aprobar muchísimas reformas constitucionales que hemos dicho ni siquiera podemos a veces dar cuenta de todas ellas, dada la celeridad con la que se han venido aprobando, se han venido discutiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, digamos, Morena en sí. Es un partido que además es referente también por ser tan joven y ser capaz de ganar tantas elecciones. El problema es que todavía nos encontramos disputando simplemente en el marco de una democracia liberal, electoral, pues establecida, ¿no?, por no necesariamente las fuerzas revolucionarias. Las condiciones electorales que se nos han dado, pues son cosas que ya dentro de la población a veces se miran como sinónimo de la democracia, y la democracia va más allá de lo que se pueda depositar en la urna. Entonces, creo que esto es realmente uno de los orígenes hoy de las discusiones que estamos dando, en donde todo tiene que ver meramente con elecciones y con los cargos gubernamentales, y no con las victorias y las demandas que tienen todavía los movimientos sociales. Porque también hay que decirlo, no solamente está pasando en México, sino que ha sido la constante en todos los movimientos y gobiernos progresistas de la región, que los mejores cuadros de los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, pasan a ser parte del gobierno y a llenar pues un aparato del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no el Poder Judicial, que eso no lo han podido llenar ningún gobierno progresista y les dieron golpes de Estado muchas veces a estos gobiernos de izquierda, pero se
desmovilizan las calles, incluso, ¿no? También periodistas pasan a ser funcionarios. Todos estos referentes de izquierda pasan a disputar desde otra trinchera, lo cual no es malo, pero también a veces se vacía incluso el mismo partido, así sea una plataforma electoral, porque dota nuevamente de elementos para los gobiernos y los partidos también se desfondan. Esto pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Argentina, pasó en un montón de lados, que la gente que se queda a hacer partido, trabajo de base, pues resulta que es la menos. Y el relevo generacional, el relevo de cuadros también no se le da la fortaleza que tendría que tener un proceso de estas dimensiones. No logran garantizar su sucesión y entonces se quedan los mismos o ciertos referentes haciendo, disputando o incluso indicando hacia dónde caminar. Y ese creo que es el momento en donde nos encontramos en México, en donde ya se gana en las urnas, donde ya hay un aparato aceitado, me atrevería a decir, para disputar, para hacer alianzas, para ganar escaños, para ganar senadurías, para ganar gubernaturas, municipalidades, es decir, va con carro completo Morena. Pero ahora lo que falta es la disputa ideológica con la que se origina, digamos, a partir del malestar. Yo no diría que Morena es simplemente un partido de izquierda por estas mismas condiciones, ¿no? Yo he dicho mucho que hay una gran confusión y que la escuché durante estos días en personas que también creo que son referentes ideológicos, en donde decía Morena ya ganó el poder, ahora tiene que ir a hacer tal o cual cosa. Morena no ha ganado el poder. Todavía existen los poderes fácticos, todavía existen los empresarios, todavía existe existe Slim, existe Salinas Pliego, existen esos poderes que son fácticos porque tienen el poder de facto, ¿no? En lo concreto, que son capaces de posponer las 40 horas, que son capaces de echar atrás reformas legislativas, constitucionales, que son capaces de amenazar a los gobiernos electos democráticamente y con apoyos populares brutales. Y ahí es en donde creo que ese paso es el que hay que dar, en donde dejamos ese pragmatismo simplemente para seguir ganando electoralmente o que se siga ganando, pues, ¿no? Porque yo también creo, y me ha tocado constatarlo, que Morena no es lo mismo en todo el territorio nacional, ni hay las mismas condiciones de izquierda, ni la misma tradición organizativa, campesina, sindical, estudiantil, agraria, etcétera, en Durango que en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Con esa tradición tan nutrida, histórica, también contemporánea de las luchas populares que en otros estados, ¿no? No voy a decir otro más, pero Morena es muy diferente en todo el país. Entonces, ¿cómo hacemos que estos debates sean hoy la prioridad, pero también cómo hacemos para que la ciudadanía entienda que ese partido también es su partido, que no es el partido de quienes hoy actualmente lo ostentan, sino que es la herramienta electoral en esa democracia liberal en la cual también se tiene que disputar para construir esos comités de base, para disputar posiciones ideológicas, para garantizar que el aborto sea garantizado en todos los congresos del país, que se transforme en una agenda muy concreta. Y ahí es donde me preocupa, ¿no? Que a veces se crea que basta. Yo creo que es no solo urgente y necesario alzar la voz y decir este camino no me gusta, hay que venir aquí al chat de Versus a decir no, al carajo esto no me gusta, qué sé yo, pero también cómo se construye el partido, cómo se construye un movimiento, porque yo lo he dicho también, y con eso cierro esta primera intervención, no todo es solamente la vía electoral. ¿Cómo construimos esa disputa ideológica en territorio que logre garantizar que las demandas históricas de los ejidatarios, de los chinamperos, las chinamperas, de los estudiantes, las estudiantes, se logren sintetizar en un proyecto de nación? Entonces creo que por ahí son los debates que tendríamos que también estar dando colectivamente. Pero son debates que se tienen que empezar a dar, ¿no? O sea, que tienen que existir y que, por ejemplo, aquí en Versus, lo dijimos la semana pasada, inmediatamente después de que se da a conocer este documento por parte de Morena y los estatutos que leyeron y a los cuales por unanimidad votaron y dijeron, sí, los vamos a respetar, vamos a tener toda esta política para afiliar a la más gente posible, la carta de la presidenta también, o sea, todos estos puntos que se leyeron dentro del Consejo Nacional de Morena, y todo
2 días después viene primero como Adrián Rubalcaba se queda en un cargo tan importante como es en el metro. Este fin de semana vemos la incorporación de un expriista en Durango que se va a disputar también unas elecciones este año, en 2025, junto con Veracruz, 2 entidades que van a estar ahí. ¿Cómo viene también este anuncio con bombo y platillo? Pero también vienen todas estas críticas. ¿Cómo se aceptan estas críticas, Dani? Y cómo sí sacar algo bueno de ello para justamente que se avance en este movimiento que es Morena. Sí, o sea, primero me llama mucho la atención este punto que comentaba Lina sobre de lo que se ha comentado mucho, ¿no? Que es que hay que ocupar los espacios. Es un partido que no había ocupado el poder, lo tiene que ocupar y de repente te encuentras con que no tienes con quién llenar ciertos espacios. Creo que es una perspectiva que ya la agarraron como para defender algo que es muy complicado defenderse, ¿no? Que es, por ejemplo, o sea, desde la administración pasada, por ejemplo, hay muchas oficinas que antes eran ocupadas cuando gobernaba el PRI, se las entregaban a diputados, 2, 3 famosos de la élite priista, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo, o sea, se metían a sus operadores políticos, ¿no? En pocas palabras. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se acaba casi con eso, ¿no? O sea, porque llega, por ejemplo, a la SEDATU, un Román Meyer, por ejemplo, ¿no? Cuando antes la SEDATU fue ocupada por Jesús Murillo Caram y Rosario Robles, otra vez operadores, ¿no? De Peña Nieto. Pero optas ya por perfiles técnicos, perfiles que no necesitan ser políticos conocidos, sino jóvenes, muchos de ellos, o ya personas de edad más avanzada, pero enfocadas en su ramo, sin necesidad de andar haciendo todo el show de la política. Román Meyer es un ejemplo excelente porque no gastó ni un solo peso en publicidad durante su administración en la SEDATU, se dedicó a hacer trabajo, casi ni aparecía en la mañanera el pobre, o sea, no tuvo exposición, pero estuvo haciendo un trabajo y lo estuvo haciendo bien, incluso estético, ¿no? O sea, porque muchos habían pensado en que la obra pública era gris y se acabó, ¿no? Cemento, concreto y ya, ¿no? Pero no, o sea, hizo un trabajo excelente, no repite en esta administración, hay mucha gente que yo he leído que se queja, pero pues tenemos ahí el ejemplo de un buen funcionario, ¿no? Enfocado en su rama, sin ser todo un político de la vieja escuela, ni ser un joven que estuvo en la política antes, ¿no? O sea, simplemente se le dio el espacio para hacer un buen trabajo de lo que sabía y lo hizo, ¿no? Cuando Claudia Sheinbaum empieza a presentar su gabinete, ocurre lo mismo. Quizás no fueron los perfiles más jóvenes, pero sí teníamos perfiles técnicos. Incluso se hablaba de que pues eran personas sumamente preparadas, no muchas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como para también empezar a recuperar a la UNAM tan golpeada. O sea, pero eran personas científicas muy capacitadas, conocidas por Claudia Sheinbaum, que también tiene ese otro brazo, ¿no? Científico, que es ingeniera, todo eso que ya sabemos. Es decir, todo esto para ir concluyendo, de que Claudia Sheinbaum nos demostró que no necesita llenar espacios con políticos conocidos, con los políticos que forzosamente se hicieron en los mítines, que no está mal, ¿no? Pero que también puede su gabinete y su equipo tener ese brazo técnico y que es correcto. ¿Por qué? Porque es más, hasta los tienes más enfocados en sus tareas, las que tienen que hacer y no andar de operadores políticos. Entonces creo que ahorita con el comentario de que lo hemos escuchado ya mucho, es que se desocuparon tantos espacios, hay que ocuparlos. Ahora, pues ya desde la administración pasada, la práctica demostró que esos espacios se pueden llenar con técnicos especializados, ¿no? Con gente preparada. Por eso lo de Adrián Rubalcaba brinca tanto, ¿no? Porque me estás diciendo que no, que sí necesitas operadores políticos, porque el último gran operador político, el gran operador fue Luis Miranda con Enrique Peña Nieto, cuando Enrique Peña Nieto lo pone en la Sede Sol para operar previo a la elección presidencial. O sea, y ahí Luis Miranda se dijo, yo soy el operador político del PRI, ¿no? Porque a eso nos recuerda, ¿no? Entonces, creo que hay una contradicción, una de tantas contradicciones, ¿no? Y decir, es que hay espacios que se tienen que llenar, pues bueno, que dentro de estos millones ya de militantes que tiene Morena,
no hay un técnico, no hay un ingeniero que vaya a poner orden. Por ejemplo, lo está haciendo también la misma presidenta con todo lo de movilidad. Andrés Layuz, por ejemplo, es un político de los más callados, ¿no? Que estuvo con ella en la Ciudad de México. Casi no da entrevistas, pero está haciendo ahí, ha estado haciendo un trabajo importante, insisto, desde la Ciudad de México. Repita ahora ya con ella en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, va impulsando, pero o sea, son políticos concentrados. Por eso brinca tanto ahora con lo de Rubalcaba, que muchos salen a decir, es que se deben ocupar los espacios y no tenemos con quién porque acabamos de llegar al poder. Y pues no, creo que ese argumento, ya con ejemplos muy valiosos que tenemos, no cabe, siento que no cabe tanto. Entonces, creo que ya llegando a lo que tú comentabas, Perla, sobre este asunto de las críticas, yo sí veo una desconexión fuerte, ¿no? O sea, de Morena y la dirigencia, y sí retratada por Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde con la gente. O sea, si estamos viendo que no le están haciendo del todo caso a las dirigencias estatales, por más que la gente esté en las redes sociales o esté en la calle señalándolo, o sea, la brecha para escucharlos es todavía más amplia. Si no escuchan a una gobernadora de Veracruz para detener de inmediato una afiliación de un Yunes, o sea, y además no es cualquier gobernadora, fue secretaria de Energía con Andrés Manuel López Obrador, ha estado en la fundación de Morena. Si no la escucharon a ella, o sea, creo que también la señal para la demás gente es, pues, ¿qué me queda a mí? O sea, creo que yo siempre coincido con Alina en la parte de que, o sea, hay un tema de no solamente la democracia se ejerce cuando uno va a votar, sino de manera constante y además progresiva. Pero, o sea, los mensajes que están mandando es que, sí, reclama esto de aquello, pero aquí la decisión la tomamos nosotros. O sea, el video de Andrés López Beltrán con este priista muy contento, cuando este priista apenas metía su nombre, lo primero que te sale es la ofensa que le lanza a la presidenta, y aún así estás muy contento por afiliarlo, es realmente impresionante. Y cierro con esto, o sea, creo que hay una ambición positiva de un partido como Morena de decir, necesitamos hacernos de más entidades para que la transformación empiece a gestarse en todos lados. Uh-huh. Pero o sea, el hacerse de más entidades tiene que ser algo real, tiene que ser algo que se piense. Gobernar una entidad, ¿para qué? En el Estado de México, o sea, no hay una persona que te diga, aquí, ya después de que se fue el PRI y ahora con Delfina Gómez, estamos mejor. O sea, son una cascada de quejas las que hay en el Estado de México. ¿Para qué quieres ganar Durango si solamente vas a ponerle una etiqueta encima al logotipo del PRI para ponerle una etiqueta de Morena? O sea, ¿solamente para qué? O sea, creo que así, de ese tamaño, está la magnitud de la crisis de valores dentro del partido, porque pues no solamente es hacerte de propiedades como en el turista mundial, ¿no? Así de, compro esta, compro aquella. O sea, se supone que es un partido, un movimiento que tiene convicciones, ¿no? Y que busca demostrarle a la gente que se puede gobernar de manera distinta. Uh-huh. Y no puedes gobernar de manera distinta si les pones a los que han gobernado siempre. Sí, que es la gran crítica, ¿no? O sea, a ver, si ya no queríamos votar por ellos, ¿por qué nos lo ponen ahora, pero con el nombre de Morena, ¿no? O sea, por eso hacía también este énfasis en decir cuáles son estos principios, estos temores que hay para que regrese en los priistas Adrián Rubalcaba, que regrese ahora este personaje Luis Enrique Benítez, que se olvida por completo todo lo que dijo y todo lo que se mencionó en contra de la Cuarta Transformación, y sobre todo las groserías y todo lo que dejó ahí en redes sociales para la actual presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido también pienso mucho en lo que en su momento dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando les recomendó y les recordaba a los dirigentes y militantes del partido que mantuvieran sus principios y sus ideales, porque si no, él en algún punto dijo, si Morena se corrompe, pues yo renuncio y además pido que le cambien el nombre, porque es justamente esto que tú mencionas, ¿no, Dani? O sea, nada más están trayendo a distintos personajes que a lo mejor sí tienen cierta fama, y que cuando hablábamos también en época electoral el año pasado, es necesario para completar y que jalen y que van a tener más jale un personaje con un nombre conocido que un personaje y un cuadro que apenas se está formando, ¿no? Entonces la intención ahorita es ganar
tener un plan C bien armado y que posteriormente se reforme el Poder Judicial. Ahí había un objetivo, se logra, pero ahora con estas adhesiones que están haciendo con todos estos infiltrados por parte del PRI, pareciera que sí se está cumpliendo lo que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Están anteponiendo la ambición del poder por el poder. ¿Qué va a pasar con Morena cuando entonces en las altas esferas ya estén personajes que estén totalmente ligados a los priistas, ¿no? Cuando ya veamos que ahí se encuentran estos personajes con algún cargo que posiblemente le van a dar a Luis Enrique Benítez allá en Durango, como ya se lo dieron aquí a Adrián Rubalcaba en el metro, pese a que en algún momento dijo, yo no estoy buscando nada, solamente quiero darle este respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ahí también queda mucho. Entiendo tu punto también, no meme, de decir, sí pueden cambiar, sí pueden tener principios, pero también entonces esperaría que si van a cambiar, reconozcan que estaban mal en algún punto, ¿no? Que reconozcan estos insultos que lanzaron y que no apelen al silencio absolutamente, ¿qué es lo que han estado haciendo? En esta semana que hemos visto el nombramiento de Adrián Rubalcaba, no ha dicho absolutamente nada de lo que se le ha estado acusando, ¿no? También de todos los actos de corrupción que tiene, todos los actos de agresión que tiene a periodistas. Ahora este personaje, Luis Enrique Benítez, no ha mencionado nada de la grosería que le hizo en redes sociales y que se ha compartido a la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que desde ahí se parte, desde que se acepte que hubo un error, desde que se acepte que estuvieron mal, que se pida una disculpa, y entonces ahí sí viene, y creo que cabrían bien las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum de decir, hay que darles una oportunidad, porque están reconociendo. Eso no va a pasar. Pareciera que están apelando justo a este silencio. ¿Qué piensas de esto, Meme? Justo coincido cuando dices, todo empieza por el reconocimiento. Digo, si ellos genuinamente cambiaron la manera en la que piensan, ideológicamente están convencidos, etcétera, empiezas por el reconocer que estabas mal y empiezas incluso hasta por pedir disculpas. Sobre todo en el caso de Benítez, que se aventó unos insultos hacia la presidenta, con las ofensas, ¿no? Sí. Exacto, con las ofensas. O sea, creo que es reconocimiento de los errores y además el pedir disculpas. Pero entramos otra vez en la delgadita línea. Sí. Queremos resultados y al mismo tiempo queremos gente nueva. Yo puedo entender que no necesariamente en todos los espacios te entra bien una persona nueva porque necesitas gente con cierta experiencia. Eso yo lo puedo entender, pero también creo lo que decía Dani hace rato. No solamente pensemos en los afiliados de ahorita, pensemos en la ciudadanía en general. ¿Que no hay gente que nunca ha estado afiliada a un partido político que pueda con esa chamba? O sea, esa es la pregunta. Sí. Porque lo dice mucho el Fisgón, ¿no? Sí, el pragmatismo porque queremos resultados. Ok, está bien, queremos resultados, pero ¿cómo vas a proteger al partido? ¿Cómo vas a proteger, deja todo el partido, al movimiento? ¿Cómo lo proteges? O sea, pensemos en una cantidad de golpes que ha tenido que apechugar la presidencia de la República, desde Andrés Manuel López Obrador hasta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el tema de las visas, ahorita con Marina del Pilar. O sea, ese golpe aunque es un golpe directo para Marina del Pilar, ese es un golpe que en la mañanera la prensa lo preguntó 5 veces. Sí. De distintas maneras. Para ver si lograban sacarle algo de alguna manera distinto. O sea, son golpes que terminan dándole a la presidenta. En el caso de Marina del Pilar, no sabemos por qué le quitan la visa a ella y a su marido. Podría ser por el turismo de parto, porque ella da a luz a sus 2 hijos en Estados Unidos y Trump tiene una nueva política justamente en contra de eso, de retirar visas y de eliminar, o sea, de cerrar las puertas a quienes hayan realizado el turismo de parto. Pero también se ha señalado a Marina del Pilar por tener vínculos con el crimen. Nada probado, puros señalamientos. Entonces, esos van golpes directamente a la presidencia. Y el esposo de Marina del Pilar, un panista, que ahora ocupa cargos honorarios en el gobierno de su esposa, gobernadora de Baja California. ¿Por qué tendría que pagar la presidenta o por qué Marina del Pilar será responsable por lo que haga su marido? Ninguna de las dos es válida. Pero genuinamente la pregunta es, ¿estar en el movimiento para sumar o estar en el movimiento para aprovecharse del tren y entonces que entren en la mágica línea de purificación y los milagros de Morena? O sea, creo que entran 2 factores. Hay muchos otros personajes que han pasado y también es cierto a lo que dicen que de los 5 millones de afiliados que llevan hasta, y Alina me corregirá, pero si no estoy mal, son 5 millones de afiliados que llevan. De esos 5 millones, creo que ni siquiera el 1% entra dentro de los impresentables. Si hacemos cálculos, son menos, pero son muy polémicos, o sea, hacen mucho ruido.
Sí. Son contaditos, pero hacen mucho ruido. ¿Por quiénes son, no? Exacto, por quiénes son y por lo que han hecho. Sí. Pero y los entonces, cargos. pero entonces volteas a ver, si tienes, son muy poquitos, contrario a la cantidad de personas que estás teniendo, ¿qué es lo que hace falta para que estas sean las personas que ocupen esos cargos? Hace falta, y ha faltado no solamente en Morena, a los partidos en general, no sé si han dado cuenta que han faltado una renovación de cuadros, que es lo que mencionaba un poco Alina. Hace falta una renovación de cuadros, porque no necesariamente un afiliado se va a volver un político. No es necesario. O sea, un afiliado puede estar afiliado y nunca en su vida postularse para un cargo de elección. Jamás. Pero puede una persona no afiliada sí estar en algún cargo o en alguna secretaría o en alguna dirección. ¿Qué es lo que hace falta para la renovación de cuadros? Porque cuando llegan Andrés Manuel López Obrador, sus cuadros cercanos suben con él. Y en distintos lugares de la República y en distintos estados y en distintos cargos estatales, etc. Cuando llega la presidenta, van los cuadros con los que estuvo la presidenta, más algunos que ya estaban. Y luego, ¿cuáles son los cuadros que siguen? ¿Cuáles son Esa es la parte que nos hace falta. Porque mientras esos cuadros no existan, no estén formados, no estén ocupando, no estén alzando o sea, no estén ahí, vamos a tener que seguir aplicando la de, pues necesitamos que nos rellenen los lugares. Que yo genuinamente creo que hay muchas otras personas que pueden hacer esa función, incluso mejor que estos personajes que son, a mi parecer, muy impresentables. Pero estamos hablando ya de la función pública. Esa formación de cuadros ha faltado, y es una formación de cuadros que no nace desde lo nacional, nace desde lo municipal. En Morena, ¿qué ha faltado? La formación de cuadros a lo municipal, que es uno de los reclamos. ¿Por qué tuvimos tantos alcaldes que estaban en funciones por un partido y terminaron cambiándose a Morena para poderse reelegir? Muchos de ellos hoy, o sea, hubo un caso, en Puebla hubo varios, pero hubo uno hasta que terminó siendo detenido. Uno de estos porque se le terminan comprobando los nexos con el crimen organizado. Y así, varios cargos. Así nos podemos ir a una lista gigantesca. ¿Cuánto más el partido va a sacrificar por no hacer una formación, por no meterle turbo a la formación de cuadros técnicos que puedan ocupar este tipo de direcciones, que puedan hacer ese tipo de operaciones políticas en los estados? Eso es lo que hace falta. Esa parte falta. Me dicen, es que Morena es un partido nuevo. Sí, sí es cierto. Es un partido que lleva... La vigencia del partido se mide por sus elecciones federales. Nace en 2015. Bueno, nace antes, pero su primera elección es 2015. Luego viene 2018. Luego viene 2021. Y luego viene 2024. Estas son las elecciones federales que lleva Morena. Y han estado enfocados en ganar las elecciones. Esa es la justificación. Están enfocados en ganar elecciones. Perfecto. Pues con el presupuesto que tienes y con el poder que hoy tienes, perfectamente puedes tener dos estructuras. Una que sigue ganando elecciones y otra que se dedique a formar nuevos cuadros desde lo municipal. Porque hay grandes perfiles en los estados que hoy ya son algunos consejeros políticos del partido, ya están ahí, pero hace falta que se formen todavía más cuadros a lo municipal. Y esa formación no se gana solamente con vamos a meterle dinero y lo vamos a... No. Se gana con voluntad. Porque necesitas voluntad para decir, ok, la ciudadanía todavía está muy desencantada de la política, aunque estamos más politizados. Hay gente que dice, yo no quiero estar en un partido político, voto por ti, pero ni de broma me voy a meter. Porque hace falta cambiar esa percepción de la política no es mala, sino que hay personajes políticos que la han hecho así. ¿Cómo la cambiamos? Pues necesitamos gente nueva. Pero ¿cómo invitas a la gente a hacer ese proceso de yo quiero participar? Igual y no tengo estos grandes conocimientos políticos, pero sí tengo estos técnicos. ¿Cómo le hago? Tú ayúdame, yo pongo mi parte. O sea, ¿cómo llegamos a esa reconciliación entre el sistema partidista y la ciudadanía? Si el mensaje que le mandas es, ahí está un Adrián Rubalcaba. O sea, si el mensaje que mandas es, vamos a rellenar el cargo. O sea, estamos actuando a lo inmediato, de rellenar el cuadro por rellenar el espacio, por rellenar el espacio. Y si después ocurre otra cosa, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a seguir en un vicio. Alguien tiene que romper ese vicio. Y ese alguien en este momento es Morena. No es la presidenta, no son los gobernadores, es el partido. Es el partido y su construcción de células, de estructuras locales. Con su construcción de estructuras, con el seguir repartiendo el regeneración, y no solamente repartir el regeneración por repartir o afiliar por afiliar, el llamar y motivar a la gente a decirle, esto es lo que podemos hacer en el partido, te necesitamos. El ir con los liderazgos sociales que existen, que trabajan por su cuenta, y que los hay, decir, vamos a trabajar, ¿cómo te ayudo? O sea, esa parte es la que le ha hecho falta al partido, que yo a ese momento no la he visto. No en todos los estados, son creo que contados los lugares en donde veo liderazgos que dicen,
dices, eso sí me sorprende, vale mucho la pena. Por ejemplo, en el caso de Durango, veo mucho en el caso de Lerdo y Gómez Palacio liderazgos muy fuertes que son del partido, que no han estado antes que no están manchados y que son famosos el tema del relevo. Pero volteas a ver, por ejemplo, Durango Capital y luego, y se ensucia por 2 personajes. O sea, solamente por 2 personajes ya se ensució todo lo que podrían estar haciendo 10. Y así nos vamos con cada uno de los estados. En el caso de Veracruz, hay mucha gente molesta con los candidatos de Veracruz porque dicen que venían de otras filas políticas. Bueno, ¿a quién le toca? ¿A quién le debe de tocar la construcción de los cuadros? ¿A los gobernadores? No. Le debe de tocar al partido. De la mano de los gobernadores, claro, por supuesto, pero sobre todo al partido. Es el que tiene que construir la estructura, es el que tiene que ir a hacer esa chamba, porque tampoco puedes depender de un gobernador o gobernadora, ni del presidente o la presidenta. Ellos tienen un trabajo que es ejecutar, que es avanzar, que es resolver. El partido tiene que construir para que lo que estén haciendo los ejecutores no se muera con un nuevo cuadro que llegue de no sabemos dónde, porque había que ocupar el espacio, porque si no perdíamos el Estado, y llega a destruir todo lo que hicieron los demás. Por ejemplo, yo sigo sin entender el caso, por ejemplo, de Jalisco. ¿Cómo es que en Jalisco el comité del Poder Legislativo, estamos hablando de mayoría ya de Morena, le da entrada a todos los de la luz del mundo para la elección judicial? O sea, eso de volteas a ver quiénes son personajes de Morena en Jalisco, bueno, ya sabemos quiénes son. O sea, esa parte de separación Estado necesita estar más vigente que nunca. Sí, porque si no, luego vienen estas rupturas también, por ejemplo, en las elecciones de Coahuila, ¿no? Cuando le tienen que dar el cargo mejor a un Guadiana, porque es el que tenía que estar ahí en las elecciones porque pasadas, es el que tenía la estructura. El que tenía toda la estructura y que era conocido, y entonces se olvidó todos los negocios también que había por detrás y todo lo relacionado con este personaje. Pero ahorita que hablaban ambas, y creo que Alina también lo tocaba hace un momento en su primera participación, sobre esta formación de cuadros, veo que la gente sobre todo también está aquí apuntando lo que se hace en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Decías, no es una tarea que le compita a la presidenta, y ni tampoco a otros gobernadores de alguna entidad, sino es sobre todo trabajo que se realiza desde el partido, ¿no? Desde Morena. Aquí hay muchas críticas sobre si se están formando o no se están formando cuadros dentro de este instituto, que esa es otra de las grandes preguntas, que no había otro cuadro formándose, que no había, como lo dice Dani también, a lo mejor otro perfil que pudo haber estado en la dirección del metro de la Ciudad de México, que voltearan a ver todo el trabajo que se ha realizado y que la misma presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo durante el gobierno pasado. ¿Cómo se están dando esta creación, esta formación? Porque entonces el gran reto va a ser ese, ¿no? Y cae en el Instituto de Formación Política de Morena, porque si quieren afiliar a 10 millones de personas, entonces tendrían que pasar ese número por este instituto, Alina, para que veamos en algún futuro si también de ahí salen estos nuevos cuadros y evitar que no nada más se queden las luces y los reflectores sobre personajes como Adrián Rubalcaba o Benítez, que son los que tenemos ahorita en la mira. ¿Qué está pasando ahí con esta creación de nuevos cuadros? Y también cuál es ese otro reto que tienen en el futuro inmediato, que ya hasta el momento dicen que son 5 millones de afiliados, Alina. Bueno, yo creo que hay que retomar varios de los puntos que incluso también mencionaba Meme, ¿no? De cómo es que se suman y cómo es que se construye el partido, el movimiento que se quiere, y ese me parece es el debate que se tiene que estar dando de forma masiva, no solamente entre los simpatizantes, militantes, sino en general como nación. Creo que estamos obligados a pensar el México que queremos en cada uno de los aspectos posibles. Y yo creo que hay datos muy sustanciales sobre que el trabajo de izquierda, de formación, de debates, de discusión, sea a través de la prensa, sea a través de las universidades, de los movimientos, hay situaciones muy concretas en el marco de la democracia liberal que tenemos, que podemos afirmar que sí ha habido un incremento dentro de la conciencia de que el bienestar colectivo solo es posible a través de proyectos colectivos, a través de movimientos que piensen en las colectividades por sobre las individualidades, e incluso en algo tan básico como son los procesos electorales. Hemos visto un incremento multifactorial de los votos por los representantes de las izquierdas. Por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, imagínense, en 1994 tuvo cerca de 6 millones de votos, mientras en el 2000 tuvo 6.257.000.
Esto es decir, es impensable que ahorita la izquierda, que Morena, pudiera generar un proyecto de nación con estos votos, contrario a los más de 30 millones que se obtuvieron en las últimas elecciones. Claro, ha habido un aumento demográfico de la población, pero aún así, si no hubiese habido un trabajo casa por casa, de medios de izquierda, independientes, ir a repartir el periódico Regeneración, hacer círculos de estudio, creo que difícilmente se hubiese generado una ruptura que nos permitiera hoy estar debatiendo este tipo de cosas. Es decir, se ha venido haciendo un trabajo así. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Formación Política? Parece que cada programa voy a hacer un comercial al respecto y nuevamente una retrospectiva de cómo se origina. Yo creo que una de las grandes lecciones que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia, es decir, se necesitan relevos. No siempre vamos a hacer los mismos y a lo mejor los cuadros que hoy se tienen no necesariamente son los idóneos, ni los necesarios, ni suficientes para lograr llenar todo el aparato del Estado, pero también para mantener el movimiento en las calles, que es la gran apuesta y ciertamente innovador de Morena, porque también hemos visto otros partidos movimientos, como el Movimiento al Socialismo en Bolivia, que es bastante nutrido del movimiento minero, de los cocaleros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo mantenemos todo eso? A través de la creación de un instituto de formación política, pero contrario a lo que se cree o lo que se tiene en el imaginario colectivo de muchos, incluso del obradorismo, a falta de información, transparencia, no lo sé, es que el instituto se echó a andar como una gran maquinaria masiva y multitudinaria a partir del 2018. Bueno, eso no es verdad. El instituto empieza a conformarse en las dimensiones que hoy tiene. Apenas hace 3 años, nunca ejerció el 50% del presupuesto que se dijo en un momento iba a tener del partido. Eso no ocurrió y contrario a ello, siempre fuimos menos de, bueno, siempre no, porque yo ingresé ya en esta etapa activa del Instituto de Formación Política, en donde se nos incorpora a varias personas que pues creo que nos asumimos total y completamente de izquierda hace unos años. Entonces somos cerca de menos de 200 personas pues haciendo varias cosas, ya lo había yo explicado el episodio pasado, no ahondaré tantos en detalles, pero hay una creación de una red nacional de círculos de estudio, un programa integral de género que todos los fines de semana tiene decenas de eventos a lo largo y ancho del país. Tenemos un programa para dar seguimiento también a mexicanas y mexicanos que radican en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Es decir, tratamos, ¿no?, de estar en las plazas públicas. Fue el instituto fundamentalmente quien llevó a cabo estas 300 asambleas cada fin de semana durante más de 2 meses para crear el proyecto de nación que se le entregó a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum una vez que fue electa candidata del Movimiento Regeneración Nacional. Es decir, hay un montón de cosas que yo creo que también hace falta difusión dentro del instituto para saber en qué momento está. ¿Qué hace falta? Yo creo que discutir colectivamente cuáles son los grandes cuadros que requiere la transformación. Son cuadros gubernamentales, son cuadros partidistas, son cuadros territoriales. No necesariamente todo militante de Morena o de la transformación tiene ni las mismas cualidades ni los mismos intereses. Pedir que alguien que le gusta y sabe, ¿no?, porque también no cualquiera sabe brigadear, asuma un rol más técnico sin esa formación, me parece que es caer también en corrupción. Tener a un cuadro técnico también haciendo otras labores que no competen, pues creo que también ahí no embona. Entonces, no es lo mismo un simpatizante, que creo que es mucho el caso de mucha de la audiencia que nos está viendo, en donde se establecen los grandes lineamientos de hacia dónde tiene que ir el partido, a dónde tiene que ir el instituto, a dónde tiene que ir, y que creo que es legítima, que es tiene que ser considerada también, pero es muy diferente también a la de un militante que se suma también a esta discusión en los territorios, que crea sus círculos de estudio, que sale a brigadear, que hace asambleas, que va a las discusiones también para elegir, ¿no?, que son discusiones también acaloradas, ¿no?, en las plazas públicas. Y la otra es eso, es el cuadro, el perfil técnico que también creo se tiene que tener, ¿no?, y que el instituto también ha pensado en que, pues en este análisis de coyuntura, una cosa es el momento en el cual se llena, porque recordemos, por ejemplo, en el caso de los legisladores, muchos de ellos incluso son por tómbola
en aras también de democratizar la participación de la militancia del partido, cómo es que se subsanan algunas de esas cosas. Y yo creo que ahí el Fisgón ha sido muy claro y lo ha dicho públicamente, hacemos formación política, no milagros. Aspirar a que por tomar un curso de una semana, 2 semanas, 3 meses, dependiendo el curso que sea, entonces vas a tener más y mayores principios éticos, vas a estar blindado de ser, de llevar a cabo corrupción, ¿no? Etcétera. Pues también es muy ingenuo, ¿no? La formación es un proceso de muchísimo tiempo que se da desde la formación en las escuelas, en las casas, en el contexto, ¿no? Yo por eso decía, hay muchas transformaciones en el país. Lo que sí creo es que en este hervidero de discusión sí hace falta que esto nos permita llamar a asambleas, llamar a reflexiones, llamar a discusiones, llamar a, ¿cómo se dice? Estoy pensando muy en pocho, en gringo, llamar a cuentas, a rendir cuentas, ¿no? A nuestros dirigentes, rendir cuentas a nuestros representantes, saber quiénes son primero nuestros representantes, ir a discutir, ¿no? No ir a pelear y lanzar huevos, ni mucho menos, ¿no? Sino cómo generamos esos espacios de reflexión para que realmente haya un vínculo entre las y los representantes populares y las bases que se sienten legítimamente también olvidadas y que no encuentran este espacio de transmisión directo entre sus quejas o incluso su participación. Cerraría contando un poco lo que está pasando hoy en la Ciudad de México, que a mí me parece que podría ser un buen ejemplo para replicarse en otros estados. Yo creo que está en desarrollo y veremos los resultados a la brevedad. Ustedes saben que quien llegó a la presidencia del partido en la Ciudad de México es Héctor Díaz Polanco, un pues ideólogo también de la Cuarta Transformación, antropólogo muy cercano a las causas, sobre todo también de pueblos originarios, del pueblo afromexicano, que ha estado también metido en el internacionalismo. Él ahora está llamando, y me parece muy interesante, a la conformación de comisiones en las cuales cualquier militante, simpatizante se puede sumar en la Ciudad de México, de acuerdo incluso a sus intereses. Hoy se está llamando a la conformación de comisiones de comunicación para quienes estén interesadas en la comunicación. También en temas de movimientos sociales, para quienes quieran también nutrir a partir de esas demandas de los movimientos urbano-populares, campesinos que existen también en la Ciudad de México. Hay otro que es exclusivamente de pueblos originarios, hay otro que es comisión de mujeres, y que ahí se está llamando a la población no solo a que nutra, debata, participe y tome cursos, porque también está ligado a la formación política. Hemos estado yendo ahí también a dar talleres de América Latina, de feminismos, etcétera, etcétera, y creo que le hace falta difusión, pero esto sería un referente en la conformación de un partido de las bases, con las bases, para las bases, a partir de esta reflexión, discusión y fortalecimiento de un partido que a veces no se sabe cómo funciona, no se sabe a dónde acudir, no se sabe qué puerta tocar. Entonces creo que ahora que se están abriendo estas convocatorias para formar parte de las comisiones y que las encuentran en las redes del Partido de la Ciudad de México, podrían ser un referente. Y cerraría diciendo que pues yo creo que una demanda del movimiento tendría que ser eso, ¿no? Si bien está el Instituto de Formación Política, yo creo que hoy el instituto tampoco tiene esa capacidad de lo nacional para estar presente en la vida militante. Si no estaba presente en la vida de 3 millones de personas que ya eran militantes, pues yo creo que va a tener problemas con un personal de menos de 200 personas a nivel nacional para llegar a 10 millones. Entonces creo que también será importante reforzar los voluntariados, los integrantes, ampliar las capacidades del instituto mismo. Uh-huh. Hay varios puntos, ya que tenemos que ir cerrando esta transmisión, Dani, pero que podríamos justo ir cerrando contigo porque Alina menciona varios puntos que me hacen recordar, por ejemplo, cuando se levantó la voz por el caso de Sergio Mayer, ¿no? O sea, que tenía que tomar cursos en el Instituto de Formación Política, no lo hizo posteriormente, de acuerdo con lo que sabemos, este personaje no se presenta, no toma los cursos, y esa es como también una gran duda. O sí los tomó, no estoy muy segura sobre ese tema, pero hay que precisar bien esa información, ¿no? Digo, Alina, creo que tú nos podrías confirmar justamente si Sergio Mayer estuvo tomando esos cursos que hablábamos en su momento. ¿Sí los tomó? Sí los tomó porque había la versión híbrida, en donde pues para ser candidato, ¿no? Sí o sí los tuvieron que tomar todos y todas.
Que eso es también parte de lo que hace el instituto, ¿no? Justamente dar como estos otros cursos para que se trate de vincular y anclar con estos estatutos y principios que hay dentro de Morena. Entonces, en ese sentido también pareciera que vamos viendo que hay más opciones, que hay más trabajos que se pueden hacer desde el partido y que hay una lucecita allí, a lo lejos, ¿no? Y que creo que hacia allá vamos a ver, porque si se levantó la voz también por parte de la gobernadora de Veracruz en su momento para denunciar todo lo que estaba pasando con Yunes, se echa para atrás lo de la afiliación, vemos que se están organizando, aquí en el chat también estoy viendo que justamente dicen, bueno, la Ciudad de México no nada más es México, ¿no? Pues hemos estado hablando justamente de lo que pasa en Durango, al menos en este caso, de lo que pasó en Tlaxcala y cómo también se han estado organizando. Que la voz pese de los ciudadanos para que haya justamente este tipo de casos en donde vemos que como un Sergio Mayer se tuvo que haber metido a un curso y que mínimo le dejaran ahí una semillita de, a ver, estos son los principios de Morena, estos son los principios que hay dentro de este partido movimiento y así es como nos tenemos que conducir de ahora en adelante. Eso puede pasar. ¿Es una gran luz? O sea, no, porque es mucho de lo que estaba comentando Alina. O sea, Sergio Mayer puede tomar un año de cursos en el Instituto de Formación Política. Es más, Alina se los puede dar perfectamente. Y no por eso va a dejar de ser lo que es, ¿no? Un político que no sabemos por qué está en la política, no sabemos a qué intereses funciona, pero, o sea, puede tomar cursos de todo, pero va a seguir siendo él. Y así puede pasar con todos los demás. Ahorita de todo lo que estaba comentando Alina, creo que mucho de todo este debate actual con los casos de la semana, que son, porque no sabemos para la siguiente cuáles haya. O sea, creo que el decir, es que el Instituto de Formación Política, creo que es una manera de escabullirse. Diciendo que, a ver, es que si toman unos cursos mágicamente ya pueden, ya son buenos, ya son de izquierda, y no, o sea, creo que también ahí hay como una malformación de la discusión, ¿no? O sea, y sí, el Instituto de Formación Política, incluso con el dinero, con el presupuesto que tiene, de acuerdo con lo que nos dice Alina, anda caminando a marchas forzadas, haciendo lo que puede. Pero la realidad es otra, ¿no? O sea, vamos por diferentes carriles, el Instituto de Formación Política va por uno, haciendo lo que puede, como acabo de decir, pero acá estamos en otra cosa, otra cuestión. La gente te está diciendo, pues acaba mi voto, acaban todos los votos para el plan C, no voy a ver por candidatos, voy a votar todo porque quiero el plan C, y quiero la presidencia, y quiero las gobernaturas, te está dando absolutamente todo, y aún así el partido está respondiendo, poniendo a estas cartas, ¿no? O sea, creo que es una manera muy cómoda de decir, es que no hay cuadros, es que es el Instituto de Formación Política. Perdón, o sea, pero tampoco el Instituto de Formación Política es como una cajita en la que digas, necesito un ingeniero, acá, ya tomó 30 cursos, acá, no. O sea, pero ya de acuerdo con la conformación del gabinete hace menos de un año, sabemos que desde el gobierno federal y en lo estatal hay conocimiento de grupos muy bien preparados para ocupar ciertas plazas, ¿no? O sea, no le tienes que echar la culpa al instituto para decir, es que yo no tengo de otra y por eso tengo que poner a Murat o a Erubiel, que quizás sean los que siguen, porque ya que se están pagando favores, ya le pagan a Rubalcaba, quizás falta ver qué le van a dar a Murat y a Erubiel, que también estuvieron muy movidos en campaña, ya que son tan agradecidos dentro de Murat Morena. ya lo defendieron, eso tengo claro. Y a Murat le dieron su afiliación también a Morena. A Murat sí lo dejaron. Y falta Erubiel, a ver qué responde Erubiel. Se ampara diciendo que está en el verde. Igual que Rubalcaba, ¿no? O sea, pero sí creo que es como este escudo que se están poniendo, de que es que no hay cuadros, es que es el Instituto de Formación Política que no está trabajando con las bases. Pues creo que más allá del Instituto de Formación Política, o sea, las señales desde la dirigencia y desde la cúpula son claras, ¿no? O sea, sí, vamos, incluso la gran contradicción de que la presidenta haya dicho que iba a gobernar con un brazo tecnológico y científico. Rubalcaba es el antónimo de eso, o sea, empieza a desmoronarse poco a poco ese tipo de consignas con las que llegaron. Entonces, por más que le quieran echar la culpa que al clima, que al Instituto de Formación Política, que a esto, o sea, son las señales, son las decisiones, de la cúpula las que están mandando las señales, sí, a la gente de que por más trabajo que se haga, por más puerta por puerta, por más cursos que quieran tomar en el Instituto de Formación Política, en la cúpula están estos políticos y estos políticos son a los que se les va a agradecer con cuadros. Creo que y cierro con esto porque ya nos tenemos que ir, pero
no sé si la presidenta está consciente de la frase que soltó con Rubalcaba, que es la de darle una oportunidad. Porque ya le salió, o sea, la va a perseguir y ya salió la primera, ¿no? Con este tipo que la ofendió, ya están todo el mundo diciendo, no, pero hay que darle una oportunidad, no pasa nada, ¿no? Y va a salir después, o sea, todos sabemos que a la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de muchas de las campañas que le han hecho, una muy fuerte era la del metro, ¿no? Se le atañe mucho lo de la línea 12, por ejemplo, la tragedia que ocurrió. Es impresionante que aún así, aunque el metro le ha costado políticamente, aún así ponga Rubalcaba. Y la frase de hay que darle una oportunidad, más tarde o más temprano va a volver a salir. Y lo dijimos, y ahí coincidimos todos, esperemos porque nadie quiere una tragedia en el metro. No queremos ni una tragedia ni chiquita ni grande. Queremos que todo vaya bien. Ojalá Rubalcaba haga las cosas bien. No por el bien de la presidenta ni por el bien de Morena, por el bien de la gente y de los usuarios. ¿No? Morena en este caso no importa, por la gente. Pero esa frase de la presidenta de darle una oportunidad, desafortunadamente la va a perseguir porque tuvo un impacto muy fuerte. Muy, muy fuerte. Yo solo cerraré diciendo, creo que para mí va a tener más peso si efectivamente Rubalcaba hace algo malo, el que sea la propia presidenta la que salga y diga... Porque aparte ni siquiera le compete a ella, es el metro de la Ciudad de México, es Clara Brugada. O sea, yo también, para mí tiene todavía más peso lo que dijo Clara Brugada cuando sale y dice que es un gran administrador. La gran contradicción, ¿no? Que el pueblo es sabio. Para mí ese es el peso más grande que dice Clara, es un gran administrador, cuando tenemos claros antecedentes de que no es cierto. Entonces, creo que ese peso recae mucho más en la jefa de gobierno y al final la presidenta dice, pues, denle una oportunidad. Ese denle una oportunidad es, si la haces bien, qué chido, o sea, la neta, qué chingón, qué bueno que nos lo demostraste, que lo hiciste bien, porque tienes a los ojos encima de ti, maravilloso. Pero si no la haces bien, que sea la misma presidenta a través de esta nueva Secretaría de Buen Gobierno, Anticorrupción y Buen Gobierno, que si algo pasa, que sea a través de esa Secretaría y que se lleven las cosas hasta las últimas consecuencias, que eso es creo lo que pasaría. No veo intenciones de que la presidenta, si algo malo pasa, termine diciendo, bueno, pues no pasa nada. O sea, no creo que lleguemos a ese extremo. A mí me preocupa la justificación del decir es un buen administrador, porque no es un buen administrador. O sea, eso no es cierto. Entonces, a menos que sea buen administrador en un ámbito privado y no lo sepamos, pero generalmente no lo veo así. O sea, eso es lo que pesa, el decir es que lo estoy justificando porque es un buen administrador y hasta con un tono un poco de molestia de por qué él me lo cuestionan. Bueno, creo que Coajimalpa, y pensemos en los Claudios, ¿no? Los Claudios con los que se le vincula grupo de secuestradores. Exactamente. O sea, perdón, pero sí que digas, híjole, un buen administrador me levanta muchas alertas. Sí, va a ser ya lo sabíamos, ya sabemos que había pasado, ¿no? Sí. Con Rubalcaba. Yo también con lo que me quedo mucho es con muchos comentarios que he escuchado, que he visto, y no solamente aquí en los chats de las diversas transmisiones que tenemos en Sin embargo al aire o en otros canales, que justamente la gente debe de accionarse, ¿no? O sea, que la gente cada uno de nosotros debe de recaer también este impulso, todo lo que se pidió, todo el cambio que se pidió cuando uno sale a votar, porque el común denominador de todo esto es, nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas, Morena, y vamos a ver si sí seguimos dándote ese voto, ¿no? La opción va a ser ahora para otro partido, entonces van cambiando, ¿no? También muchas veces para darle y quitarle poder, como así sucedió también y que llega Morena a este espacio. Entonces, creo que es una gran lección. Sabemos el personaje que es Rubalcaba, sabemos el personaje que es Benítez, se suman estas declaraciones tanto de Clara Brugada como de la presidenta Claudia Sheinbaum y pareciera que todo se queda acá arriba y que en realidad a las bases no se les está escuchando, porque la semana pasada recuerdo que decíamos, sí, se tiene que escuchar esta carta de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue respuesta de todos estos comentarios que hay en la gente, en cada una de las de la ciudadanía y del pueblo, pero ahora todo eso se desdibujó en menos de una semana y ya no se le está dando la voz a estas personas, ¿no? Todas estas críticas, para mí creo que sí falta mucha autocrítica dentro del partido de Morena, cosa que si se toma en cuenta todo el trabajo y si se reconoce también los fallos que han tenido, las fallas que están cometiendo, pueden llegar a avanzar y pueden todavía tener más empatía varias de las personas que siguen y de los militantes, simpatizantes de este movimiento, de este partido que es Morena. Así que
La cuestión aquí va a seguir, vamos a seguir hablando muy probablemente de lo que pasa en Morena, de lo que pasa en los demás partidos políticos. Hemos estado dedicando estos 2 últimos programas a Morena porque así de desdibujada está la oposición, que siguen recurriendo a sí, creo que eso me preocupa más. O sea, la oposición está tan desdibujada que la única oposición es vamos a pelearnos entre los de Morena. Y hacerlo para no aburrirnos. Para no aburrirnos, exacto. Para no aburrirnos. Pero creo que sí hay que hablar y ver qué pasa en la oposición, pero también voltear a ver qué está haciendo la oposición. Muchísimas gracias, Alina, por haberte conectado a la distancia. Te vemos. Les mando un abrazo, compañeras, y pues eso, ¿no? Yo creo que es un momento de cerrar filas entre las izquierdas, de debatir, ¿no? Y asumir que las trincheras son un montón, desde la información, la formación, la organización, y que ojalá que también asumamos esas trincheras. Y yo claro que estoy puesta para formar, para informar, para lo que se requiera, y pues obviamente que sé que no estoy sola, que hay un montón de militancia que está dispuesta a hacerlo, un montón de compañeras, compañeros periodistas, así que bueno, pues también no se acaba el mundo, al contrario, hay que construirlo. Muchísimas gracias, Alina, gracias Dani, gracias Meme, gracias allá afuera Paulina Soto y Ana Méndez en la producción de este programa. Nosotras nos despedimos, nos vemos el próximo lunes aquí en Versus. Que pasen una excelente tarde. Bye. Bye.